Lilia Manga, me sentí muy identificada con ella porque aquí está de testigo mi compañero que eran mis mismas inquietudes en relación a lo siguiente. Cada vez que se habla del sur y del fondo de adaptación, la doctora Carmen Arévalo, a quien también quiero mucho, viene, expone con lujo de detalles, académico, la logística, las estrategias, los procesos, el sistema jerárquico de cómo funciona y cómo opera. Muy interesante, pero el hecho es aún más interesante, la realidad. Los resultados, hoy, después de 3 años, para la gente del común, incluso para los políticos, para los diputados, como la doctora Lourdes López, dejan mucho que desear. Los hechos son tan diferentes de la exposición, de las explicaciones, de la logística, a la realidad hay mucho trecho. Hay mucho inconformismo y la gente está molesta y quiere saber que alguien le dé cuenta de los dineros recogidos cuando se inició el desastre de gobiernos extranjeros, ONG, Colombia Humanitaria, gente del común y empresarios. Y por estos días me place que la doctora Lilia Manga esté, porque recientemente ese malestar se volvió a sentir cuando el gobernador del Atlántico convocó una gran rueda de prensa para dar a conocer un programa denominado de regreso a casa, que no era más sino volver a acudir a la solidaridad y a pedir dinero para las dotaciones de las viviendas. A la política del gobernador de regreso a casa es que hay que ser coherentes y hay que buscarle precisamente solución a los ciudadanos en todos los aspectos. Los recursos que maneja el Fondo de Adaptación o el mismo departamento tienen una destinación en vivienda. Nosotros no podemos, con recursos del orden departamental, en estos momentos dotar las viviendas, ni tampoco lo puede hacer el Fondo de Adaptación. Conocedores de esa situación y con la preocupación de que muchas familias perdieron sus utensilios de la vivienda, sus camas, todos sus elementos, el gobernador lanzó un programa. Y créanme que los programas funcionan y la cooperación del sector privado la hemos tenido. Precisamente hemos adquirido 150 hectáreas, por ejemplo, con la Fundación Mario Santo Domingo, las primeras casas que ya están listas en Campo de la Cruz para 31 familias, la hicimos con la Fundación Mario Santo Domingo. Ellos aportaron recursos, el departamento aportó 20 millones por vivienda y la Fundación Mario Santo Domingo aportó 13 millones por vivienda y así tenemos ya 31 viviendas listas. En Santa Lucía, con 29 viviendas que ya estamos construyendo y que van a estar listas en un mes, esas viviendas las hicimos de la misma manera. Entonces hay que buscar el apoyo de distintas fuentes de recursos para precisamente poder hacer los programas. Ahora, esto es lo que hemos hecho. Lo que sí es cierto es que ha sido lenta la salida de las familias de los albergues, por todas las situaciones que se han mencionado, pero estamos trabajando para que este año al menos ya vamos a tener cerrados todos los albergues, como lo ha mencionado la doctora Carmen. Doctor Max, Primero que todo, tenemos que ubicarnos en el panorama que existía una vez se presentó la ola invernal. Lo que nos encontramos era un cono sur del departamento del Atlántico inundado, con varios millones de metros cúbicos de agua, algunos dicen más de 200 millones de metros cúbicos de agua en las tierras, con familias en albergues por su situación de desplazamiento que tuvo que realizar, por estar su vivienda totalmente afectada, con unas dificultades en los censos de población. O sea, cuando se presenta la ola invernal, entran los grupos de emergencia a recibir las informaciones de los censos de las familias que resultaron damnificadas, y en eso precisamente se presentaron muchas dificultades. Por otra parte, los mapas de riesgo, que no existían, y eso es una realidad, pero también la afectación que tiene el cambio climático. Los mapas de riesgo se mueven en el tiempo, no son fijos y estáticos, depende mucho de las situaciones y específicamente de los cambios climáticos que se están presentando, porque zonas que no se inundaban hoy se inundan, precipitaciones más fuertes y todo lo demás. No había un banco de tierras en el departamento del Atlántico, es decir, no había tierras
por parte del departamento, por parte de los municipios dispuestas para reubicar familias en situaciones como esta, y esa era otra de las dificultades que estaban. En ese sentido se definieron unas estrategias por parte del Departamento del Atlántico, incluso por gestión propia del señor gobernador anterior, el doctor Eduardo Verana, y que obviamente había que darle continuidad. Pero las estrategias estaban fundamentadas, primero que todo, al cierre de albergues, hacer una complementación con el fondo, que precisamente la doctora Carmen Arévalo lo explicaba, en el sentido de que los recursos del fondo tienen una destinación y tienen un propósito, y en eso no se puede salir la doctora Arévalo, porque ellos pueden atender únicamente a las familias damnificadas por la ola invernal 2010, 2011, que estén en los censos reunidos, y no pueden dar vivienda a grupos familiares cuando ocupan varias parejas o varias familias, como ocurre por problemas básicamente de la situación económica de la familia. Entonces, en una vivienda podían estar 6 grupos familiares y que no pueden ser atendidos por los recursos del Fondo de Adaptación. Entonces, lo otro que había que hacer precisamente es la preparación de los sistemas de drenaje del sur del Atlántico. Ustedes vieron que los sistemas de drenaje colapsaron, además de la inundación, colapsaron producto de la inundación, y también porque no existían unos equipos adecuados para la evacuación de agua, y mucho menos con una ola invernal como la que fue sometida el Departamento del Atlántico. En ese sentido, también se hizo un diseño de lo que tiene que ver con la repotenciación de todos los canales de drenaje y de Boquita. Boquita es una estación que es principal en el cono sur del Atlántico, que los invito a que la visiten, porque conjuntamente y con recursos propiamente, y esto ha sido una gestión directamente del INCODER, se repotenció todo Boquita con unas pompas que hoy día tienen más de 25 metros cúbicos por segundo de capacidad de evacuación, además con una infraestructura nueva en todo el canal de evacuación hacia el canal del dique. Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Hoy por hoy tenemos evacuadas las aguas en el Departamento del Atlántico, no tenemos agua. Lo primero que se hizo fue evacuar las aguas en los cascos urbanos, y luego entramos a evacuar las aguas en la zona rural. Doctor Maza, escúcheme, yo lo que creo que la pregunta concreta de Siberia... No, es que yo tengo que llegar allí, tengo que explicarlo todo, porque si no, no entendemos el panorama completo. Entonces, aguas evacuadas en cascos urbanos, aguas evacuadas en zonas rurales. Había que adquirir un banco, ¿sí? Había que tomar y adquirir tierras para precisamente poder hacer los programas de reubicación, y precisamente hoy el departamento dispone de más de 150 hectáreas de tierras en distintos municipios para poder adelantar lo que estamos haciendo. Sin eso no hubiera sido posible. Vinculamos a los gremios y a las asociaciones, a las fundaciones, porque precisamente aquí había que transformar la gestión de la vivienda, porque ustedes bien lo saben que la vivienda está estigmatizada. Las empresas que han participado en el tiempo, constructores, han tenido siempre siniestros, y los proyectos de vivienda no eran exitosos. Entonces, desde el departamento teníamos que construir la confianza para que grandes firmas constructoras, tales como la que ha mencionado la doctora Carmen, Marval, Valorcon, DIS, que es Sayé, y otras firmas más, se vincularan al programa de construcción de vivienda con las limitaciones que tiene, porque recordemos que es una vivienda de 70 salarios mínimos, que no es otra cosa de 40 millones de pesos, y eso lo tiene que incluir todo. Tiene que incluir el urbanismo, la vivienda propiamente, todos los servicios públicos. Entonces, esas son las limitaciones que están. Entonces, se hicieron esas alianzas, los recursos se confirmaron con el Fondo de Adaptación, y se adelanta todo el programa precisamente de reconstrucción. ¿Qué preocupaciones mantenemos? Bueno, en avances ya ustedes vieron lo que la doctora Carmen Arévalo explicó. Yo creo que sí ha habido lentitud, porque hay muchas familias que no merecen estar en los albergues, que son unas condiciones absolutamente inadecuadas. Son personas que padecen unas dificultades grandísimas, y yo sí las he experimentado porque me la paso allá en el sur con las familias, viendo las necesidades que tienen y tratando de mitigar todos los problemas que ellos padecen en su quehacer diario.